Bien, buenos días. Antes de comenzar con la clase, nada más para recordarles, esta semana vamos a ver este tema, el de neoplasias de células linfoides maduras, neoplasias crónicas. La próxima semana veríamos el tema de producción, estructura y función de plaquetas. Quise hacer esto para recordarles que la próxima semana, específicamente el 27 de noviembre, tienen el segundo examen, ¿sí? Entonces, para recordarles, de todas maneras esta planeación se les dio al inicio del curso, sin embargo, no está de más recordarles esa parte. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el tema de neoplasias, de células linfoides maduras. Sí, este tema es relativamente corto. Sí, la vez pasada vimos el tema de leucemias agudas, en este caso le toca la parte de las crónicas, ¿sí? Y específicamente los linfomas, que de alguna manera se tocó el tema la vez pasada de que son tumores sólidos, ¿sí? A diferencia de las leucemias. Estas, específicamente estos linfomas van a ser lesiones del sistema linfoide, perdón, son lesiones neoplásicas. Su diagnóstico, para realizar un diagnóstico certero, pues prácticamente se basa en los estudios de las características biológicas, es decir, la morfología que se pueda observar al microscopio y el inmunofenotipo a través de citometría de flujo, y además de ciertas características moleculares que se van a presentar en los diferentes tipos de linfomas, ¿sí? Pero antes de entrar a ver esta parte de qué características tienen estos linfomas, tenemos que entender cómo está organizado un ganglio linfático. ¿Sí? Para poder entender esta parte de los linfomas, hay que saber, pues básicamente, dónde se van a originar. ¿Sí? La gran mayoría de los linfomas se van a originar a partir de órganos linfoides, como pueden ser ganglios linfáticos, vaso, tejido linfoide asociado a mucosas y la médula ósea. Pero principalmente donde se van a originar, pues va a ser en el ganglio linfático, ¿sí? Entonces, este ganglio linfático va a tener diferentes zonas, ¿sí? A partir de estas es donde se van a ubicar diferentes tipos de células linfoides, ¿sí? Que tiene que ver con su activación y la diferenciación de estas células. Prácticamente son estas las más importantes, la corteza, ¿sí? Que se encuentra en esta parte, la paracorteza, que es en esta zona, la médula y los senos, ¿sí? Bueno, en el caso de la corteza, esta va a ser la parte más superficial del ganglio linfático, ¿sí? Va a contener folículos primarios y secundarios. Además, los folículos o centros germinales va a ser donde se van a activar y diferenciar los linfocitos B a células plasmáticas. Recordemos que las células plasmáticas pues, van a ser las que llevan a producir los anticuerpos. En el caso de la paracorteza, aquí va a haber linfocitos T CD3, CD4, CD8, CD5, CD2 y CD7. La médula va a contener plasmocitos, es decir, células plasmáticas, y finalmente los senos, que ahí principalmente va a haber células presentadoras de antígeno, como son los macrófagos y las células dendríticas, ¿sí? En este ganglio linfático, ¿sí? Donde se pueden distinguir tres diferentes zonas. Una zona que se le conoce como la zona oscura, la zona clara, por sus siglas en inglés, dark zone, light zone, ¿sí? Y una zona marginal o de manto, ¿sí? Entonces, en la zona oscura va a haber una gran proliferación de linfocitos B, ¿sí? Aquí podemos apreciar, indicar lo que es la zona oscura, ¿sí? Que es esta parte, la zona clara, donde los linfocitos B se van a diferenciar en centrocitos, ¿sí? Y que es esta parte, pues, por eso se ve un poco más clara, y la zona del manto, la zona marginal,
¿sí? Que ahí va a ser la que va a rodear a este folículo, ¿sí? Entonces, de alguna manera vimos cuando en el caso de la leucemia linfoblástica de células B, vimos cómo se diferenciaba esta célula B, sí, vimos los diferentes estadios, sí, desde una célula B naive o naive, sí, y cómo presenta ciertos marcadores, CD19, 25, y a medida que va madurando, va a presentar, o a medida que va diferenciando, va a presentar otros marcadores, sí, como lo podemos ver aquí. Tampoco se trata de que se aprendan todos esos marcadores, sin embargo, va a haber algunos como los son CD19, ¿sí? Que prácticamente se encuentra en todos los estadios excepto en la célula plasmática, ¿no? Y bueno, para el diagnóstico de los linfomas va a ser muy importante estudiar este sitio, el ganglio linfático, que pues a partir de este es donde se van a originar o se va a originar este padecimiento, ¿sí? Es importante no confundir un linfoma con linfadenopatías reactivas, ¿sí? Eso sí es bien importante. Para esto, la linfadenopatía se puede diferenciar en dos tipos, en enfermedades benignas y malignas. Esta linfadenopatía puede dividirse dependiendo del sitio que se alteró, ¿sí? Puede ser de tipo folicular, parafolicular, sinusoidal y mixto, ¿sí? Y entonces, en el caso del patrón folicular, ¿sí? Aquí esta va a ser la más común. Esta hiperplasia folicular va a ser la más común de las linfadenopatías reactivas. Se va a observar principalmente en ganglios linfáticos y amígdalas, tanto en niños como en adolescentes. Estas se van a asociar con infecciones virales, bacterianas o enfermedades autoinmunes, ¿sí? Aquí va a haber una expansión de los folículos. En el caso del patrón paracortical, esta expansión paracortical va a estar asociada con enfermedades infecciosas, principalmente de tipo viral, como la mononucleosis infecciosa, que va a afectar a los linfocitos T, aquí se fue una I de más. ¿Sí? En el caso del patrón sinusoidal, esta se va a observar principalmente en ganglios mesentéricos y también se va a asociar a enfermedades infecciosas y tumores, ¿sí? Aquí les pusimos una imagen del mesenterio del intestino delgado, entonces va a haber infecciones, ¿sí? Y en el caso del patrón mixto, pues sí va a haber un agrandamiento de todas las estructuras de los ganglios linfáticos. También se va a asociar con enfermedades infecciosas. Ojo, prácticamente estas linfadenopatías pues tienen que ver así con infecciones, ¿sí? Cosa que no va a ocurrir necesariamente con los linfomas. Por eso es importante poder diferenciar estos tipos de padecimientos entre los linfomas y las linfadenopatías, ¿sí? Entonces, en el caso del linfoma, eh, va a ser un tumor maligno de ganglios linfáticos, ¿sí? En este caso va a ser la transformación maligna, que falta una N, de los linfocitos. Y pues estos se van a clasificar o se van a dividir dependiendo de las células, ¿sí? En las que ve afectada. Puede ser linfoma de células B o linfoma de células T. Para su estudio y clasificación, pues va a depender la morfología, lo que se va a poder observar a través del microscopio, y la maduración de la célula afectada y obviamente el lugar donde se originó, ¿sí? Y para esto, vean, en el 2008 la Organización Mundial de la Salud clasificó estas neoplasias linfoides maduras en todas estas, ¿sí? Es una tabla muy amplia, pero de acuerdo al tipo de linfoma, pues sí va a haber diferentes ejemplos y vean como les había mencionado, lo clasifican de acuerdo en linfomas de células B maduras o linfomas de células T maduras. Y entonces vamos a ver algunos casos, sí, que son los más comunes
tanto de células B como de células T, ¿sí? Como por ejemplo el linfoma de Burkitt. Acá vamos a ver la micosis fungoide, el síndrome de Sézary. Sí, vamos a ver algunos ejemplos que les digo que son los más comunes, no vamos a ver todos, porque si no, imagínense. Entonces, eh, primeramente vamos a ver es por la parte de la clasificación de los linfomas de células B. Entonces, hay una que se denomina leucemia linfocítica crónica, que puede ser linfoma linfocítico de células pequeñas, así se abrevia, ¿sí? Aquí va a haber una acumulación de células B pequeñas. Estas células B pequeñas pueden ser en médula ósea, vaso, y ganglios linfáticos, ¿sí? Puedes originarse a partir de, o más bien se va a originar a partir de células B vírgenes o B de memoria, ¿sí? Estas células B circulantes, y van a presentar el fenotipo CD5, IgM, IgD, CD19 y CD20, ¿sí? Perdón. Una edad media en que aparece este tipo de linfoma es a los 65 años. ¿Sí? Es una enfermedad incurable, actualmente no tiene una cura como tal, y tiene un pronóstico de vida de 10 años, es decir, puede vivir hasta los 75 años esta persona. ¿Sí? Las características de este tipo de linfoma es que se aprecian, así se les conoce como células borrosas o manchadas, ¿sí? Que van a ser útiles para el diagnóstico, se van a observar y pues se puede llegar al diagnóstico de este tipo de linfoma, ¿sí? Y entonces se les conoce así, aunque son células desintegradas, así es como también se les conoce, células linfoides desintegradas, pero más que nada se les dice así manchadas o borrosas, y tienen esta característica, prácticamente se están desintegrando esas células, parece que se están rompiendo, lisando, ¿no? Y así es como se van a observar, ¿sí? Otro tipo de leucemia, ¿sí? Es la leucemia prolinfocítica, ¿sí? Que se abrevia de esta manera. Esta va a ser una leucemia rara, ¿sí? De células maduras, que puede ser de B, o sea, de células B, va a ser principalmente esa, o de células T. En ambos casos comprometen sangre periférica, médula ósea y vaso. ¿Sí? La célula afectada es un prolinfocito T o B y son células grandes. Para las células B, el marcador puede ser PAN-B, que es CD79, CD20, 19, 22, 5, FMC7. En el caso de células T, va a ser PAN-T, CD3, 4, 8, 2 y 5. En este caso, la media de edad se presenta a los 70 años, ¿sí? Tiene un mal pronóstico, es decir, que hay una tasa de supervivencia de alrededor de 3 años cuando se diagnostica o cuando la célula afectada son las células B, y hasta 1 año para células T, ¿sí? Eh, En el caso de este tipo de linfoma o leucemia de células peludas, que así es como se les conoce, ¿sí? Aquí se van a observar linfocitos B pequeños. Estos linfocitos B pequeños van a presentar citoplasma abundante, y estas proyecciones, ¿sí? En la membrana, que se les conoce como pelos, por eso es que se denomina como células peludas, ¿sí? La célula de origen es una célula B periférica, ¿sí? Una célula B de memoria principalmente, y va a afectar a la médula ósea y el vaso, ¿sí? El inmunofenotipo de este tipo de células, recuerden CD19, que casi está en todos los estadios de las células B, CD20, 22, 11C, 25, CD103, y esta fosfatasa ácida resistente a tartrato, que se le denomina TRAP o TRAMP. Es un trastorno linfoproliferativo, va a ser raro, pero va a afectar a personas en una media de edad de 55 años, ¿sí?
Aquí este tipo de padecimiento pues sí tiene un tratamiento que puede ser interferón alfa o análogos de purina. Entonces, como les decía, los linfocitos o las células B, ¿sí? Se observan de esta manera y se ven como peludas, por eso es que se les conoce así. En el caso del linfoma de las células del manto, ¿sí? Este tipo de trastorno mieloproliferativo de células linfoides va a presentar un tamaño medio, ¿sí? Las células van a presentar un tamaño medio con contornos nucleares irregulares y lo podemos ver, vean cómo está el núcleo, ¿sí? Y pues se van a observar en esta zona del manto folicular, ¿se acuerdan de esta zona? Afecta principalmente al ganglio linfático, además de sangre periférica, médula ósea, vaso y también incluso el tracto gastrointestinal. El inmunofenotipo en este tipo de linfoma, las células van a presentar CD19, 20, CD5, FMC7 y la ciclina 1. Este trastorno es de gran malignidad, es decir, que se afecta bastante, tiene un mal pronóstico y la media de supervivencia oscila entre los 3 y 5 años eh, de vida, ¿sí? Es incurable actualmente. Entonces, lo que les decía, en este caso, las células eh, del manto, ¿sí? Que se van a observar, pues también les decía que tenía esos núcleos irregulares y entonces también se habla o también se le conoce como núcleos dentados. Entonces vean la forma irregular de los núcleos de estos tipos de linfocitos, ¿sí? En el caso del linfoma folicular, este se va a originar a partir de los centros germinativos o folículos. ¿Sí? En este caso, la estructura del ganglio es sustituida por numerosos folículos. La célula afectada, ¿sí? Aquí faltó la DA, son linfocitos B durante la reacción del centro germinal. ¿Sí? Bueno, el inmunofenotipo, pues ya saben, CD19, CD20, CD10, BCL6, BCL2. La media de edad es de 59 años de edad. Aquí hay dos tipos, hay dos clases, ¿sí? El linfoma folicular 1, 2 y el 3. Acá en el 1, 2 van a ser células de tamaño mediano a grande y es poco activa. En el caso del 3 son centroblastos y tienen mayor grado de malignidad. Aquí en la imagen se muestra un linfoma folicular, es decir, un frotis de un linfoma folicular. Y entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una proliferación nodular y esto va a reemplazar los elementos normales de los ganglios linfáticos, es decir, va a sustituir todos esos elementos que deben de estar de manera normal en los ganglios y entonces a eso lleva el linfoma folicular, ¿sí? Bueno, aquí se fue, falta un espacio. El linfoma de la zona marginal, que es extraganglionar del tejido linfoide asociado con las mucosas. Bueno, de este va a haber tres tipos, ¿sí? Se conocen tres subtipos de estos linfomas de la zona marginal, que puede ser el ganglionar, el extraganglionar, se le conoce como linfoma MALT, y el esplénico. Básicamente, este tipo de linfoma se va a asociar con cuadros autoinmunes, que el principal es el síndrome de Sjögren, no sé cómo se pronuncia, no sé, sueco, o infecciones previas. También induce una constante activación de los linfocitos. El inmunofenotipo va a ser CD19 y CD43 y principalmente o los principales sitios afectados van a ser los pulmones, tiroides, mamas y el tracto gastrointestinal. Perdón. En el caso de las neoplasias plasmocíticas, bueno, en este caso se van a caracterizar por una proliferación monoclonal de células B con la diferenciación terminal. Es decir,
van a ser plasmocitos o células plasmáticas y pueden ser localizadas o diseminadas. El inmunofenotipo va a ser CD19, CD38 y CD138. Es un trastorno maligno con una tasa de supervivencia de alrededor de 3 años. ¿Sí? Y lo que se va a observar en este tipo de neoplasias plasmocíticas, pues van a ser, aquí tenemos 3 imágenes. En la primera, pues se observa en médula ósea que hay agregados de plasmocitos. Todos estos son esos agregados de plasmocitos. Eh, ya si se hace un acercamiento, los plasmocitos neoplásicos van a ser atípicos de forma citológica, ¿sí? Y además, aquí podemos ver cómo están estos plasmocitos en el líquido pleural de un paciente con mieloma de plasmocitos, o sea, no debería haber, ¿sí? Y bueno, en este cuadro se resumen cómo hay los diferentes tipos de desórdenes de las células plasmáticas. Tenemos el mieloma de célula plasmática, la leucemia de célula plasmática, ¿sí? La gamopatía monoclonal. Y entonces, bueno, aquí vienen algunas características de esas, ¿sí? Pero nada más para que les quede claro que este tipo de neoplasias plasmocíticas, pues obviamente tiene que ver con estas células plasmáticas, recuerden, son un tipo de células que se diferencian a partir de células B. Y entonces, estos linfomas, ¿sí? De células B maduras, pues se pueden abreviar o se pueden más bien resumir en este cuadro, ¿sí? Tenemos una leucemia linfocítica crónica, una leucemia prolinfocítica de células B, unas linfoma de células del manto, un linfoma folicular, estos que ya vimos, ¿sí? Entonces, en este cuadro les decía que se resume muy bien, a pesar de que está en inglés, no importa, las características que van a presentar tanto las características citológicas, es decir, las células, el tamaño que van a presentar, a su vez los marcadores que van a presentar esas células, ¿sí? Eh, que tienen que ver con el inmunofenotipo y además las características citogenéticas que aquí podemos ver que son comunes, por ejemplo, en las células o en el linfoma, perdón, de las células del manto, la translocación 11-14, acá la translocación 14-18 y la translocación 8-14. Entonces, ya viendo ese tipo de translocaciones en el cariotipo, también podemos discernir o podemos diferenciar cada uno de estos padecimientos, además del inmunofenotipo que se le va a hacer a este tipo de células para poder determinar o para poderlos clasificar inmunofenotípicamente. La célula de origen, si se fijan, son células de la zona marginal y células B de memoria, células B maduras, células del manto, células del centro germinal, células de la zona marginal, célula plasmática, ¿sí? Entonces, les decía, en este cuadro, pues es como que si fuera un tipo de resumen de todos estos tipos de linfomas de células B maduras, ¿sí? Continuando con los linfomas, está este linfoma que se denomina linfoma difuso de células B grandes y se abrevia de esta manera, LDCBG. Se van a observar células B de gran tamaño. Este tipo de linfoma representa del 30 al 40% de los linfomas no Hodgkin, ¿sí? El inmunofenotipo es CD20, 19, CD10, BCL6, BCL2 y CD5. En este caso, la célula afectada va a ser un linfocito B en distintos estadios de maduración, ¿sí? La media de edad de aparición es a los 60 años, aunque también se ha descrito en niños y en jóvenes o en adultos jóvenes, ¿no? Es una enfermedad de gran malignidad, es decir, que tiene un mal pronóstico, ¿sí? En el caso del linfoma de Burkitt,
¿sí? Este linfoma de Burkitt se va a caracterizar por células linfoides de tamaño mediano, ¿sí? Con un alto nivel de proliferación, es decir, que además de que, bueno, van a tener un tamaño mediano, pero pues van a estar proliferando bastante, ¿sí? Para que dé lugar a este tipo de, que se le conoce como patrón de cielo estrellado, ¿sí? El citoplasma va a ser basófilo y van a presentar vacuolas, ¿sí? Las células afectadas van a ser los linfocitos B del centro germinal. Y entonces lo que les decía, se observa en una biopsia este patrón de cielo estrellado, ¿sí? Porque va a haber también además numerosos macrófagos. Y entonces, vean, pues así es como se le conoce, un cielo estrellado, ¿sí? Eh, la OMS ha descrito o menciona que existen tres variantes de este tipo de linfoma, del linfoma de Burkitt. El endémico, que es de África, ¿sí? Que se presenta en niños de 4 a 7 años, el esporádico, que es en niños y adultos, y el que está asociado con inmunodeficiencia, principalmente por el HIV. ¿Sí? El inmunofenotipo va a ser CD20, 19, CD10, BCL6. Y entonces aquí vemos una muestra o una biopsia eh, de un paciente que tiene linfoma de Burkitt, ¿sí? Y entonces lo que les había mencionado, aquí se observa un citoplasma basófilo y pues ahí se alcanzan a apreciar las vacuolas, todas estas que vemos en color blanco, entonces presentan un gran número de vacuolas, ¿sí? En este caso, los linfomas de células T y células NK maduras no son tan comunes, ¿sí? Son menos comunes que las neoplasias de células B maduras y representan alrededor del 10% de todos los linfomas. Acá, en este tipo de linfomas, tanto el inmunofenotipo como la morfología es variable, ¿sí? E inespecífica, es decir, no presentan un patrón así como muy específico que se observa en los linfomas que se presentan en células B, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente se tiene que hacer todo esto para poder conjuntar, es decir, que para el diagnóstico pues sí va a haber una integración de la morfología, del inmunofenotipo, citogenética, esa integración molecular y clínica, y con eso se puede determinar si es un linfoma ya sea de NK o de células T, ¿sí? Pero como les digo, no es tan específico como los linfomas que vimos de células B, ¿sí? Y bueno, y continuando con estos linfomas de células T maduras, porque ya vimos la parte de las células B, existen diferentes tipos, les dije que iba a mencionar algunos ejemplos, está la micosis fungoide y el síndrome de Sézary, ¿sí? Esta mucosis es la forma más común del linfoma cutáneo, ¿sí? Es decir, este linfoma en la piel. Aquí se va a observar un infiltrado de células T que van a presentar un tamaño pequeño a mediano, perdón, en la piel, ¿sí? En el caso del síndrome de Sézary es una forma sistémica que va a afectar la piel, ganglios linfáticos y sangre periférica. El inmunofenotipo va a ser característico de células T, ¿sí? Va a ser CD2, CD3, CD4 y CD5. La mucosis fungoide aparece entre los 55 a 60 años y tiene una tasa de supervivencia a 10 años, ¿sí? En el 98% de los casos. Sin embargo, el síndrome de Sézary tiene una supervivencia de los mismos años, pero en el 10 al 20% de los casos, ¿sí? En esta imagen se observa un infiltrado dérmico de células linfoides de tamaño mediano con núcleos angulados, ¿sí? Y entonces vean cómo, bueno, hay una gran cantidad de este tipo de células, pero acá podemos ver en esta imagen sobre todo cómo invaden estos linfocitos la epidermis, ¿sí? Se supone que pues aquí debería haber células dérmicas, sí, pero sin embargo, estos linfocitos invaden la piel. Entonces, eso es una característica de este tipo de padecimientos, ¿sí? En el caso de los linfomas, perdón, de células T periféricas no especificado,
va a comprender un grupo heterogéneo de linfomas con fenotipo de células T maduras. ¿Sí? Las características histológicas van a ser variables, van a presentar células de tamaño medio o mediano a grande, con núcleos atípicos y pleomórficos. ¿Sí? Es una enfermedad maligna que va a afectar a adultos mayores, en promedio 60 años, y tiene una tasa de supervivencia de 3 años o menor. ¿Sí? Esto en el 40% de los casos. El linfoma anaplásico de células grandes se va a caracterizar porque se van a presentar células atípicas grandes. ¿Sí? Va a haber núcleos pleomorfos y un citoplasma abundante. En la mayoría de los casos son CD30 y la proteína ALK positiva. Esta proteína se sobreexpresa porque existe esta translocación, ¿sí? La translocación 2.5, ¿sí? Representa alrededor del 10 al 15% de los linfomas en la niñez y es raro en adultos, ¿sí? Entonces, bueno, en este cuadro se puede, es como para hacer una diferenciación, ¿sí? De diferentes tipos de linfomas, ¿sí? Por ejemplo, el linfoma de células grandes anaplásico, el linfoma de células B grandes difuso, ¿sí? El linfoma de Hodgkin. Entonces, a partir de las características o del inmunofenotipo se puede diferenciar a qué tipo de padecimiento puede presentar el paciente. ¿Sí? Si son CD30 negativos, pues ya van a descartar ya pueden, más bien si es negativo, pueden, CD30, pueden determinar si es un linfoma de Hodgkin, ¿sí? Predominante de linfocitos nodular, que es o pueden determinar si es este padecimiento, que es un linfoma de células B grandes, difusas. Entonces ya eliminan eso. No, eso es nada más como para cuando se hace la determinación del inmunofenotipo a través de citometría de flujo, y gracias a esto pueden, como les decía, diferenciar entre un padecimiento u otro, ¿sí? Acá en esta imagen se observan esas células grandes, ¿sí? Con células no, es con núcleos pleomorfos grandes también. Entonces, vean cómo este tipo de padecimiento o en este tipo de linfoma se pueden observar esos núcleos con diferentes formas. No presentan un patrón eh, común o más bien constante, ¿no? Y bien, ahora el linfoma de Hodgkin, sí, porque es muy famoso este linfoma, por lo general, el linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, ¿no? Se puede dividir en dos categorías, ¿sí? El nodular con predominio linfocítico y el clásico. En el caso del clásico, puede haber una esclerosis nodular, celularidad mixta, predominio linfocítico o depresión linfocítica. Este es el de los más comunes, ¿sí? El linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico. Va a ser una neoplasia de células B, va a estar compuesta por células neoplásicas raras, pueden ser células linfocíticas, histiocíticas o en forma de palomita de maíz, ¿sí? Popcorn, así es como se les conoce. Van a estar dispersas dentro de los nódulos linfocíticos, perdón, reactivos. Estas células en forma de palomitas de maíz van a ser características de este tipo de linfoma. Son células linfoides grandes con citoplasma abundante y núcleos multilobulados vesiculares. Entonces, bueno, aquí en la flecha nos está indicando una célula, ¿sí? En forma de palomita de maíz. Entonces, vean, el citoplasma, pues sí es abundante, el núcleo está lobulado, ¿sí? Y bueno, eso blanco que se alcanza a observar dentro del núcleo pues, representa a las vesículas, ¿sí? Entonces, vean, pues así es como se les conoce a estos tipos de célula, ¿sí? Como palomitas de maíz, está más largo en español porque en inglés ya ven que es popcorn. En el caso del linfoma de Hodgkin clásico,
pues va a abarcar un grupo heterogéneo de neoplasias linfoides que provienen del centro germinativo. Sí, aquí se van a observar células raras, conocidas como células Reed-Sternberg, ¿sí? ¿Qué características van a tener estas células? Que van a ser multinucleadas o pueden tener un núcleo bilobulado, ¿sí? Que también se le conoce como núcleos con forma de ojos de búho, ¿sí? Entonces, vean, esta es una célula de Hodgkin y esta es una célula de Reed-Sternberg. ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, si lo ven así de lado, parece que eran dos ojos de un búho. Entonces, vean, puede ser eh, multinucleadas, aquí se observan dos núcleos, o incluso pueden ser bilobulados. ¿Sí? Los picos de incidencia están entre los 15 y los 34 años. Es común este tipo de padecimiento o que lo ocasione el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Entonces, este virus de Epstein-Barr está involucrado con algunos subtipos de linfomas clásicos. Entonces, si se fijan, pues tiene que ver con la celularidad mixta o con la depresión de linfocitos. ¿Sí? En este tipo de, de subtipo del linfoma de Hodgkin clásico, que fue el que vimos acá, ¿sí? Es donde está involucrado este virus de Epstein-Barr. Entonces, vean, en todos se van a observar estas células, las Reed-Sternberg, ¿sí? Entonces, es común observarlo en todos los subtipos de linfoma Hodgkin clásico, ¿sí? Pero nada más en estos dos van a ser prácticamente ocasionados por este tipo de virus. Y con eso terminamos esta parte de los linfomas y sobre todo la parte de los linfomas crónicos o las neoplasias de células linfoides maduras, ¿no? Entonces, eh, ahorita son las 6:48 de la mañana, les voy a subir el video, les voy a subir las diapositivas para que puedan tener acceso a ellas, las puedan ver. El miércoles va a haber una actividad a las 10 de la mañana y el viernes de la próxima semana va a haber examen, ¿sí? Yo la próxima semana tengo que salir de la ciudad, entonces la próxima semana también les voy a tener que grabar la clase porque salgo desde el lunes, entonces voy a estar fuera unos 2, 3 días, no recuerdo cuántos días. Sin embargo, pues cualquier duda a través sobre todo del WhatsApp, ¿sí? Pero igual cualquier cosa, pues estamos en contacto, ¿sí? Entonces, gracias por todo, chicos.